Buenas tardes, hermanos. Vamos a buscar el libro de Mateo, puestos de pie, leer del capítulo 26, pasaje para el devocional de esta tarde antes de la Santa Cena. Mateo, capítulo 26. Libro de Mateo, capítulo 26. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de los primeros 5 versículos de este capítulo. Mateo, capítulo 26. Dice la Escritura: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y vamos a repetir todos juntos el Padre Nuestro, como generalmente lo hacemos en los tiempos de Santa Cena. Y si no saben las palabras, están en Mateo 6, en el versículo 9, en la segunda parte del versículo 9, Mateo 6, 9. O todos juntos en voz alta, repitamos el Padre Nuestro, fijándonos en las palabras, en las peticiones de esta oración modelo que nos dejó nuestro Señor. Todos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta tarde comenzaremos una nueva serie de los tiempos de Santa Cena. Meditaremos en incidentes breves que sucedieron en los días de la crucifixión del Señor. Y al ser incidentes que sucedieron en los días de crucifixión, estudiemos con reverencia especial. Por así decirlo, quitemos el calzado de nuestros pies porque el lugar que estamos santo es. Hoy nos enfocaremos en Mateo 26, 5. La meditación está basada en las palabras de Mateo 26, 5. Dice la Escritura: pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ahora, lo primero que hay que aclarar aquí es quiénes decían. ¿Quiénes decían? Pero decían no durante la fiesta. ¿Pero quién dijo esto? Pues el versículo 3 sabemos que fueron los sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo. Es como si aquí en México se reunieran los gobernantes, los académicos, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los senadores, los representantes en el Congreso. Es decir, la crema innata, los principales de la nación, los que representaban a los judíos. Y en esa reunión, esos sacerdotes, esos escribas y ancianos, eran de toda clase de judíos. Unos eran unos fariseos muy conservadores, otros eran saduceos muy liberales, otros eran llamados celotes muy radicales, toda clase de judíos. Y la Escritura entonces es muy cierta cuando dice que Cristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aunque Él nunca hizo pecado, aunque Él les enseñó muchas cosas muy buenas, aún hizo milagros por ellos, sanó leprosos, ciegos, resucitó muertos, pero así de necios y rebeldes fueron esos judíos de ese tiempo. Bueno, y la verdad es que nosotros también somos tan malos y rebeldes como ellos hoy en día, no tan solamente los judíos. Todos nacemos pecadores, todos pecamos contra Dios todos los días. Todos somos incrédulos y somos ingratos, aun por la vida que Dios nos da. Como dice en Romanos capítulo 2, al final, somos aborrecedores de Dios. Somos aborrecedores del Dios de la Biblia. Entonces, no creamos que Cristo hubiera venido en nuestros días, no lo hubiéramos rechazado. No, también lo hubiéramos rechazado y lo hubiéramos crucificado. Somos
humanos somos malos de nacimiento. En segundo lugar, noten qué decían estas personas, qué decían estos judíos. Bueno, por el versículo 4, vamos a comenzar a leer el versículo 4, Mateo 26. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces decían que no se arrestara y que no se matara al Señor durante la fiesta, para que no se hiciera alboroto en el pueblo. Ahora, por el versículo 2, sabemos que ellos se referían a la fiesta de la Pascua, lo que leímos en Éxodo capítulo 12. Y niños, aquí con fiesta no se imaginen una quinceañera, no se imaginen una piñata que a lo mejor dura unas horas. La Pascua en ese tiempo era todo un festival que duraba 7 días, una semana. Y la tenían que celebrar todos los judíos. Entonces, eran millones de personas, literalmente millones de personas. Unos calculan que se reunían unas 2 millones de personas en Jerusalén para celebrar la Pascua. Y es por eso, por supuesto, que los judíos, estos líderes, no querían que el Señor fuera arrestado durante la fiesta, porque si se hacía un alboroto, iba a ser el alboroto de unas 2 millones de personas, y entonces eso pudiera causar un grave problema con los romanos. Los romanos eran muy crueles con los judíos cuando hacían alboroto y tumultos. Un historiador que se llamaba Josefo, un historiador judío muy famoso, él escribe que una vez Arquelao mató a 3,000 judíos, 3,000 judíos, cuando sacrificaban en el templo. Así de crueles eran los romanos con los judíos. En Lucas 13 tenemos una pequeña historia de Pilato, que dice que mató cruelmente a unos galileos y mezcló la sangre de esos galileos con la sangre de los sacrificios. Y era algo horrible, por supuesto, y terrible para los judíos de ese tiempo. Entonces, si Pilato mezclaba la sangre de los judíos de Jerusalén en esos días de la Pascua, si mezclaba esa sangre de los judíos con los sacrificios de la Pascua, causaría una gran sublevación que destruiría Jerusalén, como se destruyó después en el año 70. Los romanos destruyeron a Jerusalén por una sublevación de los judíos. Entonces, con mucha razón, los líderes judíos pensaron y no querían que se arrestara al Señor y se matara al Señor durante la Pascua para que no se hiciera un alboroto. Bueno, eso fue lo que decidieron los líderes religiosos y políticos de los judíos. Pero, ¿qué dispuso Dios? ¿Qué dispuso Dios? O como dice en Hechos 4:28, ¿qué había determinado Dios que sucediera? Dios había determinado que Cristo, su Hijo, muriera en esos días de la fiesta. Y es fácil deducir la razón, porque era la fiesta de la Pascua. Y desde la primer Pascua que leímos en Éxodo 12, hasta esa última Pascua, se sacrificaba un cordero que representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que ser en esa Pascua, entonces tenía que ser en ese día de la Pascua. Y en ese rito de la Pascua, por supuesto, se representaba el Calvario, se representaba dramáticamente el Gólgota. Por eso dice la Escritura, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En Corintios dice eso. Y la Santa Cena, de hecho, representa lo mismo que la Pascua. Celebramos, conmemoramos lo mismo. La muerte del Cordero de Dios por nosotros, por nuestros pecados. Dios ve la sangre de Cristo y pasa de nosotros. ¿Por qué pasa de nosotros? Aunque somos tan pecadores, tan rebeldes, pasa de nosotros porque Cristo fue sacrificado en nuestro lugar. Lo mismo que la Pascua. Entonces, en la Santa Cena, y con respeto y reverencia lo digo, en la Santa Cena es como si Dios rogara por estos medios, que creamos su mensaje, que Él envió a su Hijo como el Cordero para ser sacrificado por nosotros, que Él murió en nuestro lugar, que Él fue castigado en nuestro lugar. Ahora, otra cosa que hay que notar aquí,
es que el propósito de los judíos es que no hubiera un alboroto. Era muy riesgoso. No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ahora, niños, aquí cuando dice para que no se haga alboroto en el pueblo, no lo dice en el sentido geográfico, como pudiéramos decir, en el pueblo de Carbó. No, lo dice en el sentido de gente, de habitantes. El pueblo mexicano, por ejemplo, decimos. Entonces, los líderes no querían que la gente causara un tumulto o disturbios durante ese tiempo. Pero vean con sus propios ojos en las siguientes páginas, Mateo 27, el versículo 20. Mateo capítulo 27 y el versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, más alboroto. Los líderes no querían arrestar al Señor durante la fiesta para que no se hiciera un alboroto, pero ellos mismos causaron más alboroto en el pueblo. Alborotaron a la gente para que pidiera a Barrabás, que gritara que Cristo fuera crucificado. Entonces, por el determinado consejo de Dios, se hicieron las dos cosas que ellos no querían. Las lecciones, y con esto terminamos, las lecciones. Una lección de este versículo, Mateo 26 y el versículo 5. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Una lección de este versículo es que vivamos confiados que el hombre propone, pero Dios, un dicho entre nosotros, un proverbio entre nosotros. El hombre propone, pero Dios dispone. Ahora les leo un dicho, un proverbio de Salomón. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Otra escritura dice, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempos antiguos. Los líderes judíos decidieron una cosa, pero se hizo la voluntad de Dios. Nadie, ningún hombre, ningún demonio puede parar el plan de salvación de Dios. Cristo tenía que ser sacrificado en la Pascua, como Dios lo había determinado. Y así sucedió. No sé si ustedes se fijaron en la lectura de que leímos en el Mateo 26. Nos dice que nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en el versículo 2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Tenía que ser así. Ahora, por supuesto, lo práctico aquí para nosotros, hermanos, es que vivamos con esperanza, con mucha paz, sabiendo que todo sucede conforme al propósito de Dios, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No importa lo que digan los líderes de este mundo. No importa lo que digan nuestros jefes, nuestros gobernantes, aún nuestros enemigos y el diablo. Todo se hace, como dice en Efesios 1, conforme al propósito de Dios, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y los debemos aplicar a nivel personal. Como cristianos bíblicos no creemos en la suerte. Como cristianos bíblicos no creemos en la fortuna o la casualidad. Creemos que todo sucede conforme al propósito de Dios, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y una voluntad que siempre es buena, siempre es sabia, sobre todos los seres del universo. Claro que sí. Cuando llegues esa tarde, salgas
al semáforo del García Morales y Panamá. Por la voluntad de Dios, el semáforo estará en rojo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Crees que Dios está en control de los semáforos de Hermosillo? ¿Crees que Dios es tan omnisciente, tan soberano, que está en control de los semáforos de Hermosillo? El médico te receta cierta medicina, pero por la voluntad de Dios no hay en todas las farmacias de Hermosillo. ¿Lo crees que es la voluntad de Dios? ¿O está el diablo sobre eso? ¿O los hombres? ¿O el gobierno? ¿Quién está sobre las medicinas? Dios. ¿Te quieres casar con una cristiana guapa y muy sabia, pero por la voluntad de Dios se casa con otra? ¿Lo crees? Lo tienes que creer. Que Dios está sobre todas las personas, sobre todas las cosas, sobre todas las circunstancias del mundo. Y amigo, amiga, tú puedes decir, yo nunca voy a ser salvo, yo nunca voy a ser cristiano. Dios nunca me va a perdonar mis pecados. Lo he decidido yo. Los líderes judíos decidieron una cosa. Los grandes gobernantes y académicos y los jueces de la Suprema Corte de Justicia de los judíos. Ellos dijeron, no durante la fiesta para que nos haya alboroto. Pero fue durante la fiesta. Fue durante la fiesta de la Pascua. Porque nadie puede parar el plan de salvación de Dios. Ni tú puedes parar el plan de salvación para tu vida. Cristiano, nunca digas, yo no voy a poder vencer esa tentación. Yo nunca voy a poder tener esta virtud. No digas eso. No pienses eso. Que el diablo no te haga pensar eso. Dios está sobre el pecado, sobre la tentación, sobre el diablo, sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre todas las cosas. ¿Sí o no? Esa es nuestra esperanza. Que Dios puede más que nosotros. Que su voluntad está sobre todas las cosas. En vez de pensar eso, canta como el salmista. El Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterno, oh Señor, es tu misericordia. Esa es la creencia y la enseñanza del cristiano bíblico. Que Dios está sobre todos y sobre todas las cosas para cumplir su voluntad. Y nadie lo para. Nadie le dice, ¿qué haces? No. Otra lección de esto es que vivamos confiados. Que Dios ha hecho todas las cosas para sí mismo y aún al pecador para el día malo. Dios ha hecho todas las cosas para sí mismo y aún al pecador para el día malo. Si su cerebro está pensando como que ese es un versículo, están en lo correcto. Está en Proverbios 16:4 para los que apuntan. Proverbios 16:4. Por lo que vimos de Mateo 26:5. Sabemos que se cumplió la voluntad de Dios, no la de los líderes malvados. Fue así como Romanos 9 hace esta aplicación, que Dios levantó a Faraón para que se hiciera la voluntad de Dios durante el Éxodo. ¿Se acuerdan de las plagas y todo eso? Romanos 9 nos explica el apóstol Pablo, Dios levantó a Faraón para mostrar su poder, su gloria. De la misma manera, Dios levantó a Judas Iscariote, a Pilato, a esos sus días para el día malo de la cruz. Dios hace que ángeles buenos y malos, hombres buenos y malos, hagan de tal manera que se cumpla su santa voluntad. Así de sabio, poderoso y soberano es nuestro Dios. Y la gran prueba de esto es la cruz misma. Hay un famoso versículo, vamos a verlo, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 22. Hechos capítulo 2 y versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras.
El apóstol Pedro está predicando a los judíos que crucificaron al Señor. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Pilato, prendisteis. Me equivoqué. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis en manos de inicuos, crucificándole. Fue por el determinado consejo de Dios. Hechos 4, el último versículo que vamos a ver. Hechos capítulo 4 y versículo 27. Los cristianos están orando, han sufrido persecución y ellos están orando. Lo podemos leer esto en el versículo 24. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y nos dice el versículo 27, después de que citan al Salmo 2, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quién se reunió? ¿Quién estuvo contra Cristo? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Muy claro está entonces. Ángeles buenos y malos, hombres buenos y malos, circunstancias buenas y malas, hacen de tal manera que se cumpla la santa voluntad de Dios. Así de sabio y poderoso y soberano es nuestro Dios. Y lo podemos aplicar esto en cuanto a nuestra salvación, por supuesto. ¿Cómo es que llegamos a conocer a Cristo? Por un vecino, por un amigo, por un libro. ¿Cómo es que supimos de Dios en su santa voluntad, Él guiando todo? Me preguntaron la semana pasada, ¿de dónde soy? Y les dije, soy de Tecpan, de Galeana, Guerrero. ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Cómo es que estás aquí? Yo les expliqué, mis padres son de la Ciudad de México, mi padre estaba trabajando ahí de pura casualidad en Tecpan, de pura casualidad nací en Tecpan allí, y luego fuimos a vivir a Culiacán, Sinaloa, y luego mi papá tuvo problemas de trabajo en Culiacán, y el jefe de aquí de Sonora, del CAPSE, dijo, vente para acá, lo invitó a trabajar acá, y es así como llegué yo aquí, y vivimos en una casa de cuadritos cuando llegamos aquí, y teníamos pesadillas ahí, no nos gustó esa casa, éramos niños, era la época de pesadillas, vamos, y nos mudamos a la Casa Rosita, cerca del Seguro Social, y luego de ahí la Casa Rosita, llovía y se metía el agua, ¿verdad? Nos podíamos bañar abajo de la lluvia casi. Entonces vamos a cambiarnos a la Casa Blanca. Le decíamos la Casa Blanca, ¿verdad? Qué elegantes, la Casa Blanca, la casa en novena número 59. Y en la esquina de la novena y Tamaulipas se cambiaron unos norteamericanos que venían de Moctezuma. Y la señora nos invitó a un club de niños, Y el hijo me invitó a la escuela dominical. Todo guiado, sucediendo por la sagrada, perfecta voluntad de Dios. Hombres malos en Culiacán, hombres buenos en Tecpan, pero todo perfecto por Dios. Y esto lo podemos aplicar entonces en cuanto a nuestra salvación, pero también en todas las cosas de la vida. Todo. No sé ustedes, pero cuando yo leo las noticias de Ucrania, me enojo mucho con Putin, mucho me enojo. Y también me enojo con la Organización de las Naciones Unidas. Cuando yo era estudiante en la primaria pensé, qué bueno que está la Organización de las Naciones Unidas. Cuando alguien trata de invadir otro país, lo va a resolver la Organización de las Naciones Unidas. Es lo que me enseñaron, pero no hicieron nada. Y me enojo, pero luego me calmo. Y me digo, Paco. Putin es un simple peón de Dios que hace la voluntad divina. Y Dios sabe lo que hace en estos días. No se equivoca. Es mucho más sabio y misericordioso que tú, Paco. Y con eso me calmo y me callo, ¿verdad?
Y apliquemos esto entonces cuando leamos de injusticias, de corrupción, y especialmente nosotros mismos, cuando suframos alguna angustia, algún atropello, alguna injusticia. Alguien te choca el carro y huye, se va, te deja ahí chocado el carro. El maestro te pone una calificación equivocada, injusta. El esposo no te aprecia. La esposa te malentiende. Tienes un hijo un tanto rebelde. No sé, tus tristezas, tus angustias. Lo que sufres de injusticia tal vez. Pero, aunque a veces se nos hace tan difícil e increíble, pero es cierto que todas esas circunstancias malas o buenas, de todos los hombres buenos o malos, y aún de los demonios, son medios que Dios usa para hacer su santa y perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Y eso nos debe de calmar. Entonces, como dijo Salomón, el fin de todo el discurso oído es este. Es lo que dijo Salomón. El fin de todo el discurso oído es este. Reconozcamos que Dios guía todo en su providencia perfecta para que se cumplan sus planes de amor eterno para con su pueblo y para su gloria eterna en Cristo Jesús. Reconozcamos que Dios guía todo en su providencia perfecta para que se cumplan sus planes de amor eterno para con su pueblo, para la gloria eterna en Cristo Jesús. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero Cristo dijo, sabéis que de entre 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra, por las lecciones que tenemos aquí de tu providencia, de tu soberanía perfecta, que no hay nada ni nadie que pueda parar tu gran plan de salvación para con nosotros, hombres tan pecadores y necios y rebeldes. Que tú enviaste a tu Hijo por amor, demostraste tu amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, tan pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nos salva eficazmente, nos salva poderosamente. Le pedimos, Señor, para nosotros en estos días que reconozcamos estas verdades, nos des paz, nos calmes, nos des tranquilidad, sabiendo que estamos en tus manos y nos amas con amor eterno, por lo cual nos has prolongado tu misericordia. Le pedimos que al participar de la Santa Cena, recordemos estas verdades, nos alegremos y nos gocemos, que tú nos has dado fe, nos has concedido el arrepentimiento y nos has mostrado a Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y cantar una estrofa del